humana en el mundo, una tarea de gran responsabilidad que apela a una relación diferente entre el hombre y la naturaleza. El IPCC plantea desde la ciencia moderna un giro en la comprensión epistemológica del mundo, no entendido como simple objeto, sino comprendido también como parte integral de lo que conocemos como cosmos, y en el cual el hombre es actor protagónico, pero no es el único actor. Nosotros comprendemos la relación entre sujeto y objeto en la ciencia moderna como una relación completamente separada. Y así ha manejado la ciencia moderna hasta nuestros días el conocimiento de la naturaleza, el uso de la naturaleza. Hoy en día el mismo panel intergubernamental comprendido desde la ciencia moderna plantea una nueva forma de relacionarse. No podemos seguir tratando a la naturaleza como objeto, que hay unos índices, hay unos números que nos están planteando un problema. El estudio realizado por el IPCC ofrece un estudio muy bien estructurado sobre la responsabilidad humana en este cambio. Que hay una cuestión importante y es, venga, ¿será que nosotros como hombres, será que la especie humana tiene una responsabilidad delante de lo que está pasando con el cambio climático? Entonces hay dos posturas. Algunos que dicen, no, mire, es que esto es normal, es un ciclo normal de la naturaleza, hay un cambio climático, hay un calentamiento global, pero eso es normal, eso es natural, y entonces empiezan a presentar ciertas cifras. El panel intergubernamental en este informe del 2007, su primera tarea es mostrar de que sí hay un impacto por parte de la acción humana. Tenemos aquí, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando ante todo del efecto invernadero, lo que nosotros conocemos como efecto invernadero. Tenemos pues una pequeña gráfica que la pueden encontrar ustedes en el informe del 2007, que está en la página oficial del IPCC, en el informe editado por la Universidad de Cambridge. Tenemos aquí pues, los efectos del sol, la radiación solar, la energía del sistema climático. Es necesario que exista un efecto invernadero. Si no existiera un efecto invernadero, pues en el día nos cocinamos y en la noche nos congelamos. Es imposible la vida. ¿Qué es el efecto invernadero? Un punto de equilibrio entre la energía que llega y la energía que permite entrar a la atmósfera y la que libera nuevamente para que haya este equilibrio que pueda existir en la vida, ¿cierto? Las actividades humanas traen como consecuencia la emisión de 4 gases de efecto invernadero. El primero es el dióxido de carbono, el segundo es el metano, el tercero es el óxido nitroso y el cuarto los halocarburos, grupo de gases que contienen flúor, cloro y bromo. Estos gases se acumulan en la atmósfera, no se liberan, no se van, se quedan ahí, provocando un incremento de sus concentraciones con el paso del tiempo. En la era industrial se han producido incrementos significativos de todos estos gases. La prueba que va a presentar aquí el panel intergubernamental es que, hombre, si hay unos ciclos de mayor calor y de mayor enfriamiento a nivel de clima en el planeta. Pero en los últimos años, especialmente después de la revolución industrial, ha crecido. Este es el estudio que ellos presentan. Empezamos en el año 0 y vamos hasta el año 2005. Les recuerdo que este informe es presentado en el 2007. En el 2014 es más abrumador todavía. Lo estuvieron leyendo, estuvimos viendo hace como unos 15 días que estaba todo el boom del informe del año 2014, 7 años después. Este es el del 2007. Vemos ahí en nosotros en el año 0, ¿sí?, cómo se va moviendo del 0 al 500. Es claro que hay unos movimientos hacia arriba y unos movimientos hacia abajo de todo el cambio climático. Hay un cambio climático ahí, se va moviendo, ¿cierto? Pero si usted traza una línea recta, se mantiene. ¿Cómo se mantiene? Después del 500 al 1000 sigue manteniéndose. Hay unos momentos pico, pero también hay unos momentos valle del clima, ¿cierto? Del año 1000 al año 1500 también se mantiene, pero del año 1500 al año 1800, 1900 empieza a haber ya un cambio, ¿cierto? Pero es dramático después de 1860, después de 1850 hasta nuestros días empieza a haber un cambio dramático. ¿Ven ustedes cómo suben el ciclo? Inmediatamente, ¿cierto? Tenemos la línea roja de dióxido de carbono, tenemos la línea azul, representa el metano, y tenemos la línea negra que representa el óxido nitroso. Hemos subido enormemente las concentraciones después de la revolución industrial. ¿Por qué es importante
esta gráfica es un resultado de una investigación. Tenemos apenas 20 minutos hoy, así que yo los invito a leer el informe. Es fácil de descargar, está ahí en la página del IPCC. Pero la subida en la concentración, de estos gases es alarmante después de la revolución industrial, lo cual le permite al panel intergubernamental concluir de que la acción humana sí tiene unos efectos. Nosotros decíamos, no somos nosotros, la atmósfera es muy grande, el planeta es muy grande, lo que nosotros hagamos pues, es poco o nada, puede alterar realmente el clima, pero nos está mostrando el panel que sí. Es decir, la ciencia aplicada, la ciencia moderna nos está diciendo, oigan, si hay un problema, si hay un cambio. Tenemos el movimiento de la temperatura. Esta gráfica también del informe del IPCC en 2007, página 107. Encontramos nosotros la media anual con los puntos negros. Pero aquí la van a tomar desde 1860, la vamos a tomar hasta el 2005, ¿cierto? Es decir, vamos a tomar todo el periodo de la revolución industrial. Tenemos la línea de los últimos 150 años, que es la línea roja. Ustedes ven, sube fuertemente, pero tenemos la de los últimos 25 años, que es la amarilla. Pueden ustedes ver la línea amarilla, como la subida de la temperatura a nivel mundial es de una manera casi perpendicular. ¿Esto es para asustarnos? No. Son evidencias de que sí hay un problema que lo estamos generando. ¿Quiénes? Nosotros. Nuestra actividad está generando un cambio, un calentamiento global. Aquí tenemos que no vamos a leer esto porque pues es bastante fuerte, sin embargo pues está también en la ponencia que enviamos, que va a estar en las memorias del encuentro, pero esta es la explicación de todo pormenorizada de todas estas gráficas. Tenemos unas predicciones de parte del panel intergubernamental para los diferentes continentes. África. Hasta 2020, entre 75 y 250 millones de personas estarían expuestas a un mayor estrés hídrico por efecto del cambio climático. Todos recibimos imágenes de África, ¿no? De la gran dificultad de lo que trae allí el valor del agua, ¿no? Una vez en un curso nos decían a nosotros que a nosotros nos cuesta entender el valor del agua porque en Colombia hay mucha agua. ¿Sí? Es cuando a nosotros nos dicen, miren que cuando hacen la representación religiosa del agua viva, pues nosotros es difícil entenderla porque hay mucha agua. Si estuviéramos en un desierto, como donde se escribieron nuestros versos, pues usted entendería la gran dificultad que es encontrar el agua. Y cómo el agua sí se convierte en fuente de vida, aunque sea fuente de vida para nosotros, pero como se supone, y ya entre comillas, tenemos tanta, pues eso no nos angustia, ¿cierto? Pero ya cuando empezamos a hablar de un mayor estrés hídrico para el 2020 en África, es una cuestión terrible, porque ya África tiene un estrés hídrico. Ya África tiene una gran dificultad a nivel de consecución del agua y de poder llevar el agua a diferentes regiones. Hasta 2020 la productividad de los cultivos pluviales podría reducirse en algunos países hasta en un 50%. Hemos visto las hambrunas que han asolado el África, algunos países de África. Pues esto se va a incrementar. La producción agrícola y el acceso a los alimentos en numerosos países africanos quedarían en una situación gravemente comprometida. Ello afectaría aún más negativamente a la seguridad alimentaria y exacerbaría la malnutrición en el mundo, especialmente en este continente. Hacia el final del siglo XXI, el aumento proyectado del nivel del mar afectaría las áreas costeras bajas muy pobladas. El costo de la adaptación podría ascender a como mínimo entre un 5 y un 10% del Producto Interno Bruto de los países costeros africanos. Hasta 2080 se producirá un aumento de entre un 5% y un 8% en la extensión de tierras áridas y semiáridas en África para toda una serie de escenarios climáticos. Estas son las proyecciones para África. Las proyecciones del IPCC para Asia son las siguientes. Hacia el decenio de 2050, la disponibilidad de agua dulce en el centro, sureste y suroeste de Asia disminuiría, particularmente en las grandes cuencas fluviales. Las áreas costeras, especialmente las regiones de los grandes deltas superpoblados del sur, este y sudeste de Asia, serían las más amenazadas debido al incremento de las inundaciones marinas y en algunas grandes deltas de las crecidas fluviales. El cambio climático potenciaría las presiones ejercidas sobre los recursos naturales,
y el medio ambiente por efecto de la rápida urbanización, de la industrialización y del desarrollo económico. La mortalidad endémicas causadas por las enfermedades diarreicas asociadas principalmente a las crecidas y sequías aumentarían en el este, sur y sureste de Asia por efecto de los cambios de ciclo hidrológico proyectados. Estas proyecciones que hacen sobre Asia y sobre África, que ya las hemos revisado un poco, están planteadas sobre el modelo económico y modelo de desarrollo que estamos manejando en el 2007. ¿Cierto? Como se está moviendo el mundo a nivel social, político, cultural, en especial económicamente hacia el 2007. Se supone que en el 2007 nosotros ya deberíamos haber dado un giro en la forma en cómo nos comportamos delante del planeta. Giro que hasta este momento no hemos podido dar. Seguimos todos empecinados en un mismo modelo de desarrollo. Seguimos convencidos que todos queremos vivir como europeos. Todos queremos tener las comodidades europeas, queremos vivir con el nivel de vida económico de los europeos. Sin embargo, ya estudios en Europa dicen que si todos nosotros llegamos al nivel de vida europeo, se necesitan por lo menos 10 planetas para sostener el consumismo hacia el cual estamos caminando. Ya en este momento. Europa. Se espera que el cambio climático magnifique las diferencias regionales en cuanto a los recursos naturales y generales de Europa. De los impactos negativos cabe citar un mayor riesgo de crecidas repentinas en el interior, una mayor frecuencia de inundaciones costeras y un aumento de la erosión. Las áreas montañosas experimentarían retracción de los glaciares, disminución de la cubierta de nieve y del turismo de invierno y abundante pérdida de especies. En algunas áreas hasta un 60%. En escenarios de alto nivel de emisiones de aquí a 2080. En el sur de Europa, las proyecciones indican un empeoramiento de las condiciones en una región que es ya vulnerable a la variabilidad del clima, así como una menor disponibilidad de agua y una disminución del potencial hidroeléctrico, del turismo estival y en general de la productividad de los cultivos. El cambio climático agudizaría también los riesgos para la salud por el efecto de las olas de calor y la frecuencia de incendios incontrolados. Este panorama es difícil para Europa. Volvámonos un poquito hacia África. Y si ustedes leen rápidamente algunas, van a ver que los escenarios para los países más pobres son más preocupantes. Y si analizamos quiénes son los países que más emisiones de gases de invernadero, de efecto invernadero producen, son los países, por ejemplo en este caso, europeos. ¿Ya 5? América Latina, bueno, es nuestro continente. Hasta mediados del siglo XXI, los aumentos de temperatura y las correspondientes disminuciones de la humedad del suelo originarían una sustitución gradual de los bosques tropicales por las sabanas en el este de la Amazonía. La vegetación semiárida iría siendo sustituida por vegetación de tierras áridas. Vimos ahorita el problema que ocurrió con lo de alguien fotografió los chigüiros y los enviaron para todas partes y todos nos conmovimos enormemente por la pérdida de la vida de los chigüiros, ¿cierto? Eso tiene tanto de más como de menos, ¿cierto? Porque podemos nosotros decir, hombre, es una cuestión simplemente por llamar la atención. Salió la ministra de Medio Ambiente y dijo, no, se murieron 6.000 poquitos, a veces se mueren 20, 30.000. Entonces, no es de preocuparnos. Habría que estudiar muy bien cuántos se mueren, porque a veces nosotros nos quedamos con la información de que nos dan los noticieros. Un día nos dijeron que era grave y nos preocupamos. 4 días, 5 días después nos dicen, no, venga, no está grave. Entonces ya no nos preocupamos. Entonces, si siempre son 10.000, 15.000 y esta vez 6.000, entonces la sacamos barata, no hay ningún problema ambiental ahí. Podrían experimentarse pérdidas de diversidad biológica importantes en la extinción de especies en muchas áreas de la América Latina tropical. La productividad de algunos cultivos importantes disminuiría, incluida la productividad pecuaria. Los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los glaciares afectarían notablemente la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico. América del Norte, cerramos con América del Norte. En las montañas occidentales el calentamiento reduciría los bancos de nieve, acrecentaría las crecidas de invierno, reduciría la escorrentía estival, intensificando así la competición por unos recursos hídricos excesivamente solicitados. En los primeros decenios del siglo, un cambio climático moderado
Mejoraría un conjunto de rendimientos de los cultivos pluviales entre un 5 y un 20%, aunque estaría sujeto a una acentuada variabilidad según las regiones. La situación sería difícil para los cultivos situados cerca de las fronteras cálidas de su ámbito natural o dependientes de unos recursos hídricos muy demandados. En el transcurso del siglo, las ciudades que actualmente padecen olas de calor estarían expuestas a un aumento de estas y de su intensidad de duración que podría tener efectos adversos para la salud. Regiones polares, los principales efectos biofísicos proyectados son una reducción del espesor, que lo estamos viendo, extensión de los glaciares y mantos de hielo y de los hielos marinos, y alteraciones de los ecosistemas naturales con efectos perjudiciales. Para las comunidades humanas de la región ártica, los impactos, particularmente los resultantes de la alteración de los fenómenos de nieve y hielo, serían heterogéneos. Los efectos perjudiciales recaerían en particular sobre las infraestructuras. Conclusiones. Primero tengamos en cuenta una cosa. La proyección que había hecho el panel intergubernamental para el cambio climático acerca de lo que iba a ocurrir en los primeros 10 años ya se superó. O sea, quiere decir que en el fondo el panel intergubernamental también se equivocó. ¿Se equivocó en qué? En que proyectó los cambios a determinado tiempo, pero estos cambios se están acelerando más, están yendo más veloces. Por eso el informe del 2014 es un informe mucho más apremiante. Es un informe así un poco aterrador, ¿no? Pero la idea no es aterrarse. La idea es ver lo que vamos a hacer. Hay cosas que sí podemos cambiar. Nos decía el doctor Juan Carlos, mire, hay cosas que son del mismo sistema económico como se está moviendo. Hombre, pero también hay cosas muy de lo cotidiano, muy de las cosas que nosotros cotidianamente hacemos. Primero, es evidente que el cambio climático es un hecho en el sistema planetario. Cuando hablamos aquí del sistema planetario, estaba viendo las conclusiones esta mañana, y yo decía, bueno, ¿por qué escribí sistema planetario? Como a todo el sistema solar en el Tierra. El planeta nuestro es un sistema, ¿cierto? Un sistema en el cual nosotros nos creíamos privilegiados y sentíamos a todo un sistema al servicio nuestro. Cuando la cosa fue así, chévere, usemos, gastemos, controlemos, dominemos. Ahora que nos vemos nosotros metidos dentro del mismo sistema y parte del sistema, y sabiendo que así como desaparecen especies, nosotros también somos una especie, nosotros también podríamos desaparecer. Cuando ya nos planteamos así, cambia la situación. Las posibilidades, corregir el rumbo. Yo me puse la alarma porque yo era el que ponía el cartel, pues dije, yo puse la alarma aquí. Las posibilidades de corregir el rumbo socioeconómico del planeta con miras a mitigar los daños en el planeta están llegando a un punto realmente crítico. Es decir, estamos nosotros ya en un punto en que podemos tomar la decisión. Decía el panel intergubernamental en el 2014, en el informe de este año, decía, hay cosas que ya no podemos frenar, pero hay cosas que todavía podemos salvar. La decisión hay que tomarla ya. Hay que empezar a cambiar nuestro concepto de vivir, nuestro concepto de vida. La cuestión más preocupante es si el hombre tendrá la capacidad de cambiar de ruta, si realmente logrará dar un giro al paradigma. Esa es la pregunta. Entonces, los pesimistas, ¿qué dicen? Pues que no. ¿Y los optimistas? Pues que sí. Pues creámosle a los optimistas, pero démosles motivos para seguir creyendo. Y somos nosotros los que tenemos que empezar a cambiar. La disponibilidad de agua se reducirá sustancialmente y esto provocará un nuevo orden mundial. Están cambiando la geopolítica, toda la cuestión ambiental está dando un giro. Vean ustedes, por ejemplo, que China está comprando tierras en muchas partes de Latinoamérica, tierras para producir alimentos, y alimentos que no van a alimentar a los latinoamericanos. Ya hay una cantidad de leyes de algunos países que están impidiendo que compañías extranjeras puedan comprar tierra. Pero como decían los abuelos, tierra es lo único que no se puede hacer más. Es esa la que hay. La solución a estas dificultades debe partir de una nueva comprensión ética del mundo y del hombre, en el cambio de paradigma social, político, económico y cultural. Solo de esta manera se alcanzarían nuevas perspectivas de subsistencia de la especie, pues nunca antes el hombre había estado frente a la disyuntiva shakespeariana que abarca a toda la especie humana, ser o no ser. Gracias.